Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender todo lo que necesitamos saber acerca de la difusión molecular. Vamos a aprender la parte teórica, que es la difusión molecular, para qué se usa, para qué sirve. Y aprenderemos también la parte práctica a través de una simulación que vamos a realizar, la cual te voy a dejar en la descripción de este video, al igual que el link de la tabla periódica que voy a utilizar para realizar dicha simulación. Así que vamos a empezar entonces por el principio. ¿Y qué es la difusión molecular? Bueno, la difusión molecular, ¿cierto? También se llama simplemente difusión. Es el movimiento térmico de todas las partículas, ya sean líquidas o sean gaseosas, a temperaturas superiores al cero absoluto. ¿Qué significa esta parte de acá? Que cuando nos hablan de difusión, ¿cierto? Estamos hablando de un movimiento, ¿vale? Un movimiento que también va a depender de algo llamado la temperatura, que ahorita lo vamos a mirar, ¿cierto? En la simulación. Entonces, es un movimiento térmico de partículas. Estas partículas pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. Cabe aclarar que también existe la difusión en sólidos. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero principalmente la difusión la vamos a encontrar en partículas líquidas o gaseosas a temperaturas superiores al cero absoluto. Recordemos que el cero absoluto es la temperatura de menos 273 grados Kelvin, ¿vale? Entonces, superior a esa temperatura vamos a encontrar dicha difusión. Ahora, también podemos entender, ¿cierto?, la parte de la difusión como que la velocidad de este movimiento está en función a la temperatura, la viscosidad del fluido y el tamaño de masa de las partículas. Vamos a mirar el simulador para ir mirando esta parte teórica que te estoy enseñando, irla mirando con la parte práctica, ¿vale? Entonces, vamos a irnos al simulador y vamos a mirar, ¿cierto?, esta relación que existe entre la difusión y algunas variables. Entonces, ya sabemos que la difusión molecular o simplemente difusión es un movimiento de partículas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver de que hay ciertas variables a tener en cuenta para entender el proceso de difusión, es decir, de ese movimiento de partículas. Vamos a encontrar por acá entonces lo que es el número de partículas, ¿vale? Va a depender mucho, es decir, la cantidad de partículas que yo tenga en el sistema. Vamos también a encontrar lo que es la masa de la partícula o el tamaño de la partícula, que básicamente tiene que ver con la masa atómica. Yo por eso acá tengo la tabla periódica, porque cuando hagamos la simulación de la difusión, ¿cierto? Vamos a mirar la tabla periódica para poder calcular lo que es el peso molecular, ¿vale? El tamaño de partícula. También vamos a tener lo que es el radio, ¿cierto? De partícula. También es un dato proporcionado por la tabla periódica y el tema de la temperatura. Entonces ahí vemos 4 variables: número de partículas, masa molecular, el radio y la temperatura. Hay otras variables también que nos permiten profundizar en el tema de la difusión, como lo es el centro de masa, la tasa de flujo de partículas, y bueno, vamos ahorita a mirar en profundidad esas dos, ¿vale? Pero aquí en la parte introductoria ya sabemos entonces que la difusión es un movimiento térmico. Y estábamos leyendo que la velocidad de este movimiento está en función de temperatura, la viscosidad del fluido, que recordemos que la viscosidad la definimos como la resistencia al movimiento, ¿vale? Entonces, es la resistencia de formar un fluido, eso le llamamos viscosidad, y el tamaño o masa de las partículas. Aquí algo también importante a tener en cuenta, que vamos a mirar por acá, vamos a cambiar esto de lugar para entender esto muy bien, y es lo siguiente: la difusión explica el flujo neto de moléculas desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. Por decirlo así, esta es como la parte resumida de lo que es el concepto difusivo, porque, ok, sabemos de que la difusión es un movimiento de partículas, ¿cierto? Pero aquí está el meollo, aquí está la parte de la sustancia, ¿no? El concepto sustancial está acá. ¿En qué es? Que ese movimiento ocurre desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. Una vez que las concentraciones son iguales, las moléculas continúan moviéndose, pero como no hay gradiente de concentración, el proceso de difusión molecular ha cesado y en cambio se rige por el proceso de autodifusión que se origina en el movimiento aleatorio de las moléculas. Aquí, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es: mira, la difusión es un movimiento, pero ojo, es un movimiento que ocurre desde una zona de mayor concentración
a una zona de menor concentración y que va a depender de algo llamado el gradiente de concentración, que vamos a mirarlo más adelante, que pues tiene que ver con la ley de Fick, ¿vale? Que es un fenómeno de transporte y que, bueno, estudiamos en la transferencia de masa, ¿vale? Vamos ahora sí con la simulación para ir mirando esto que hemos aprendido corto, ¿cierto? Del concepto de difusión, qué es y bueno, y cómo ocurre. Vamos a mirarlo ahora en el simulador. Así que vamos a irnos por acá a nuestro simulador y vamos a estar realizando, ¿cierto? Dicho experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí observamos un recipiente, el cual está dividido por una pared. Esta línea verde se llama el divisor. Aquí encontramos un número de partículas. Lo que vamos a hacer es ir probando, ¿cierto? A ver si la cantidad de partículas, cómo determina de que la difusión ocurra o no. Así que lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a colocar acá un número de partículas de, coloquémoslo de 50, ¿vale? Aquí observamos 50 partículas en el lado izquierdo del recipiente. En el lado derecho voy a colocar también 50 partículas. Ahí observamos, ¿cierto? Vemos acá partículas de color rojo y vemos unas partículas de color azul, ¿vale? Es decir, sustancias químicas diferentes, porque también recordemos de que la difusión, para que esa parte de un desplazamiento de alta concentración a una menor concentración, debemos tener en cuenta algo, ¿no? Y es que debe ocurrir que ambos, es decir, ambos componentes que estén presentes en ese movimiento de partículas tengan una composición química diferente, ¿listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, dióxido de carbono y tengo el otro lado dióxido de carbono, pues ahí no ocurre ninguna difusión. La difusión tiene que ocurrir, ¿cierto? Cuando hay, ¿cierto? Composiciones químicas diferentes. Por eso ahí vemos de un lado un gas de color azul y de otro lado un gas de color rojo. Ahí especificándonos que, mira, tiene que haber una composición química diferente para que ocurra eso que dijiste ahorita, de que de alta concentración pase a una menor concentración. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tomar dos gases como ejemplo para nuestro experimento. Vamos a tomar el gas de oxígeno y vamos a tomar el gas de nitrógeno. ¿Para qué vamos a tomar estos gases? Teniendo en cuenta estos gases, vamos a meter, ¿cierto?, aquí en el simulador lo que es el peso molecular, el radio, aproximadamente lo que podamos colocar, y la temperatura, ¿vale? Vamos a estudiar un poco cómo ocurre eso. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los datos del oxígeno. Estamos en la tabla periódica. Y en el caso del oxígeno, ¿cierto? Está en el grupo 16, ¿vale? Aquí lo vemos. O el grupo 6A. Observamos de que el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Vamos a darle clic al oxígeno. Y nos damos cuenta que tiene una masa atómica de 16. Recordemos de que el oxígeno es diatómico, ¿vale? Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 2. Por ende, cuando hablamos de masa atómica de oxígeno, nos referimos a 32, ¿vale? Porque estamos tratando con moléculas. Así que lo que vamos a hacer acá es colocar esto en 32, ¿vale? Ahí tenemos ya 32, que es la masa, ¿no?, de ese gas. Vámonos ahora con el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A o grupo 15. Su masa atómica es 14,007, redondeado 14. Como también es un gas diatómico, es decir, aparece como N2, vamos a multiplicar el 14 por 2. Ahí nos va a dar 28. Así que acá vamos a dejarlo igual. Ahí está el 28, que tiene que ver con la masa del nitrógeno. Vamos a mirar ahora lo que es el radio atómico. Vamos a mirarlo por acá. En el caso del oxígeno, vamos a darle clic por acá a ver si nos arroja los datos de radio atómico, ¿vale? Vamos aquí a refrescar nuestra tabla periódica para que nos dé, ¿cierto?, todos los datos de cada elemento. Vamos a subirlo por acá y vamos a mirarlo, ¿vale? Listo, muy bien. Lo que hemos hecho ahorita no nos estaba saliendo las propiedades, es irnos a la parte superior donde dice propiedades, ¿vale? Estamos en la parte de inicio, en la parte de propiedades ya podemos ver las propiedades de cada elemento. Vamos a colocar entonces el oxígeno, ¿vale? Coloquemos por acá oxígeno. En la parte izquierda de la pantalla observamos todas las propiedades del oxígeno. Observamos el peso atómico, que ya lo calculamos, ¿cierto?, por 232. Y vamos a buscar lo que es el radio, ¿vale? Donde diga radio atómico. Vamos a bajar por acá. Tenemos punto de fusión, radio, ¿vale? Aquí dice que es 48 pm. Vamos a colocar entonces por acá 48. Como no podemos bajar a menor de 48, lo aproximamos a 50, ¿vale? Porque no podemos bajar, el simulador no nos permite bajar
menos, ¿cierto? Y vamos a colocarlo en 50. Vamos a colocarlo ahí como un aproximado, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. Pero aquí también podemos hacer algo súper importante. Como el oxígeno es 16, su peso atómico, pero estamos hablando de un solo átomo, ¿vale? Cuando hablamos de la molécula de O2, tendríamos que multiplicar por 2 todo. Así que cuando hablamos de la molécula de oxígeno, que es la que estamos trabajando en el simulador, vamos a multiplicar ese radio por 2. Así que lo que vamos a hacer es que este 48 lo vamos a multiplicar por 2. Entonces 48 más 48 tendremos 96. Vamos a mirar aquí en el simulador a ver si nos deja colocar 96. Vamos a colocar este número de 5 en 5, vamos a dejarle 95, ¿vale? Vamos ahora con el nitrógeno, colocamos por acá nitrógeno. Y nitrógeno tiene un radio de 56 pm. Eso significa que como multiplicamos por 2 nos va a dar entonces 112, ¿vale? 112. Vamos a mirar a ver acá en el simulador. Coloquemos 112. Aquí está la masa, perdón. Vamos a irnos por acá al radio. Y bueno, nos permite, vamos a sacar, este es el más aproximado. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a quitar el divisor, ¿cierto? De aquí vamos a quitarlo, a ver qué ocurre. Así que vamos a darle por acá. Pero antes de eso vamos a activar los datos para mirar la comparativa. En el primer recipiente tenemos 50 moléculas azules, 0 rojas, y la temperatura media es de 300 Kelvin. En el lado derecho tenemos 0 moléculas de oxígeno, color azul, 50 moléculas de nitrógeno, color rojo, y la temperatura media es de 300 Kelvin. Quitamos el divisor y observamos que ahora las moléculas empiezan, ¿cierto?, a moverse. Vamos a activar también acá algo súper importante, que es el tema de la escala, ¿vale? Aquí estamos activando la escala y la tasa de flujo de partículas. Observamos acá en la parte inferior del simulador cómo la flecha azul me está indicando la dirección, ¿cierto?, en la cual está moviéndose ese compuesto químico, este gas. Fijémonos que está como en un equilibrio, ¿cierto? Está como que tirando y tirándose por acá. Ahí observamos, ¿cierto? Que está como en un equilibrio ambas. Ahí empezamos de que ya ocurrió la difusión, porque todas las moléculas que estaban de este lado, ¿cierto?, están yendo hacia la derecha, y las que están en la izquierda empezaron a ir a la derecha. Lo mismo, pero más barato. Y ahora lo que vamos a ir es mirando que va a llegar a un punto de equilibrio. Lo que estamos viendo en la parte teórica de la difusión. Estábamos mirando ahorita que una vez que la concentración son igual, las moléculas continúan moviéndose. Aquí estamos observando en el simulador que estamos llegando a un equilibrio. Estamos 27, 18, 23, 31. No estamos en el equilibrio todavía, pero cierto, está pronto a lograrse ese equilibrio. Entonces ahí estamos mirando que estaba en una alta concentración este gas y pasó a uno de menor concentración, donde pues no había concentración de ese gas, y empezaron a unirse y así viceversa. Vamos a probar ahora a cambiar, cierto, el tema de las partículas. Vamos a mirar también qué pasa con una mayor cantidad de partículas. Vamos a colocar por acá la mayor cantidad posible, 200. Y por acá tenemos a colocar la mayor cantidad posible, 200 partículas. Coloquemos por acá 32, que es la masa. Coloquemos esto 28. El radio, vamos a dejarlo en 95. Y por acá dejamos el radio en 115. Y ahorita vamos a mirar el tema de la temperatura. Vale, ahora sí coloquemos aquí datos y le vamos a dar eliminar divisor. Aquí observamos, ¿cierto? Miren cómo ya las partículas empiezan de la zona de mayor concentración e empiezan a viajar a la zona de menor concentración. Y lo mismo ocurre con este gas. Ahí observamos, vamos a colocarle en modo lento para apreciar mejor esa difusión. Ok, y observamos, miren cómo las moléculas empiezan a cambiar, cómo la temperatura, ¿cierto?, empieza también a modificarse en ambos gases. Empezamos a ver un cambio ahí también de gases. Y observamos, miren la escala de flujo de partículas, cómo toda esta parte de nitrógeno, ¿cierto?, empieza a irse a la izquierda, tiene una tendencia a la izquierda, es decir, de la mayor concentración pasó a la menor concentración. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Fíjate que es más lento la difusión del lado azul al lado rojo, fue más rápido la difusión del rojo al azul, pero igual fíjate que ya está ocurriendo, ¿no? Ya esta flecha empieza a subir, esta empieza a disminuir. Es un experimento bastante sencillo, pero que nos permite estudiar lo que es el tema de la difusión de una manera práctica y entendemos, ¿cierto?, mucho más claramente el concepto de difusión.
En conclusión, la difusión es el movimiento de partículas, ya sean gaseosas o líquidas, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Cuando ya ocurre un equilibrio difusivo, ¿cierto? Vamos a denominarle con el nombre de autodifusión, ¿vale? Que ahí lo que va a pasar es que va a haber un movimiento aleatorio de moléculas. Eso se le llama la autodifusión. Vaya dato perturbador. Ahora, ¿qué es el resultado de la difusión? ¿Qué vamos a encontrar acá? El resultado de la difusión es una mezcla gradual de material de manera que la distribución de las moléculas es uniforme. Fíjate que acá ya al pasar el tiempo, vamos a acelerar, a colocarlo en modo normal. Vamos a ir mirando que llega un momento, si colocamos por acá también un cronómetro, al pasar el tiempo vamos a ver que, ok, ya tenemos una sola, ¿vale? Algo uniforme. Entonces ahí observamos lo que estamos leyendo acá, ¿vale? El resultado de la difusión es una mezcla gradual de material de manera que la distribución molecular es uniforme. Al quitar la barra de ambos recipientes, observamos que ahora pues es algo ya homogéneo, ¿vale? Entonces es algo bien interesante. Dado que las moléculas todavía están en movimiento, pero se ha establecido un equilibrio. El resultado de la difusión molecular se denomina equilibrio dinámico. En una fase con temperatura uniforme, en ausencia de fuerzas netas externas que actúen sobre las partículas, el proceso de difusión eventualmente resultará en una mezcla completa. Y ahora hemos terminado esa parte de acá. Vamos a ir mirando otras cosas nuevas acerca de la difusión, porque la idea es aprender todo lo que podamos, ¿no? Aprender de la difusión. Vamos a mirar esta parte de acá que es bien importante, que ya nos aterriza y nos va a ir llevando a una parte matemática, a una ecuación llamada la ecuación de Fick. Vamos a mirar esto por acá. Considere dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, a la misma temperatura, lo que vimos acá, ¿no? Vimos de que en nuestro sistema teníamos un sistema 1, vamos a colocar la barra, tenemos acá el sistema número 1 y un sistema número 2. Las temperaturas están iguales. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la parte teórica. Considere dos sistemas, sistema 1, sistema 2, a la misma temperatura y capaces de intercambiar partículas. Es decir, que ese sistema debe ser capaz de que me permita que ocurra una difusión. Básicamente es quitar la barra que tenemos en el sistema. Si hay un cambio en energía potencial de un sistema, por ejemplo, la energía potencial del sistema 1 es mayor que la energía del sistema 2, es decir, que U es el potencial químico, ocurrirá un flujo de energía de S1 a S2, porque la naturaleza siempre prefiere baja energía y mínima entropía. Aquí es algo súper importante entender esto. Entonces, ya sabemos que tenemos un S1 y un S2, pero aquí hay algo súper importante. Si el potencial químico 1 es mayor que el 2, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que ocurrirá un flujo de energía del sistema 1 al sistema 2, ¿vale? Es decir, donde haya más potencial va a ocurrir el flujo de energía, ¿vale? Es decir, va a ocurrir esa transferencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza prefiere baja energía y mínima entropía. La difusión molecular generalmente se describe matemáticamente utilizando las leyes de la difusión de Fick, que vamos a estar mirando algo en este video, porque la idea es que a lo largo del curso de transferencia de masa vamos a estar resolviendo ya matemáticamente ejercicios aplicando la ley de Fick. En este caso nos vamos a encasillar de cierta manera a solamente la parte teórica y la parte práctica, llevándolo a un contexto cotidiano, ¿no? Así que esa parte es importante. Matemáticamente lo estudiamos a través de la ley de Fick. Vamos a mirar ahora algunas aplicaciones que es importante que conozcamos para qué estudiamos y para qué conocemos esta parte de la difusión molecular. Así que vamos a mirar algunas aplicaciones que nos va a abrir el panorama para motivarnos a estudiar más esta parte de la difusión. La difusión tiene una importancia fundamental en muchas disciplinas de la física, la química y la biología. En mi caso, yo soy estudiante de ingeniería química y en la parte de la ingeniería química nosotros tenemos muchas aplicaciones de la difusión en procesos de transferencia de masa, operaciones unitarias, así como la destilación, absorción y otros procesos unitarios. Entonces, en mi caso como ingeniero, yo tengo pues un objetivo claro, ¿no? El para qué me sirve la transferencia de masa, pero no solamente
yo he aprendido, por ejemplo, que lo utilizo en ingeniería, sino que también es importante en disciplinas como física, la química, la biología. Algunos ejemplos de la aplicación de la difusión, ¿cuáles son? Número uno, sinterización para producir materiales sólidos, es decir, en la metalurgia de polvos, producción de cerámicas. Lo vamos a encontrar también en diseño de reactores, ¿vale? Entender la parte de la difusión nos va a permitir entender mucho más la parte de diseño de reactores químicos, también para diseñar catalizadores en la industria química. El acero se puede difundir, por ejemplo, con carbono o nitrógeno para modificar sus propiedades y también para el dopaje durante la producción de semiconductores y muchos más. Quiero invitarte que en la caja de comentarios me dejes qué aplicaciones tú has aprendido acerca de la difusión, para qué nos sirve la difusión en la vida cotidiana, así que te leo en los comentarios. Vamos a mirar otras cosas también acerca de la difusión. Vamos a estar mirando también cosas prácticas. Ahorita nos podemos regresar al simulador y mirar algunas cosas interesantes de acá. Vamos a mirar ahora otras partes importantes del significado que nos arroja lo que es la difusión. Así que vamos a ampliar eso un poco por acá y vamos a mirar esto que es súper importante. La difusión es parte de los fenómenos de transporte. Esto no era parte del trato. Quiero dejarte en la descripción de este video un link donde explicamos lo que son los fenómenos de transporte. Ahí vemos y aprendemos de que son tres fenómenos. Estudiamos el fenómeno de la transferencia de calor a través de la ley de Fourier. Estudiamos la transferencia de cantidad de movimiento a través de la ley de viscosidad de Newton. Y estudiamos la transferencia de masa a través de Fick. Entonces, los fenómenos de transporte son tres. La difusión hace parte de uno de ellos, específicamente de la transferencia de masa, ¿vale? Entonces, cuando nos hablan de difusión, vamos a relacionarlo con fenómenos de transporte, en este caso, transferencia de masa, ley de Fick, que me va a permitir estudiar la difusión molecular, ¿vale? Vamos también a mirar de que en la biología se encuentra una parte difusiva. En este video no vamos a profundizar en la parte de biología, pero quiero leer un párrafo, ¿no? Para que tengas una idea. En biología celular, la difusión es una forma principal de transporte de materiales necesarios, como los aminoácidos dentro de las células. La difusión de disolventes como el agua a través de una membrana semi-impermeable que se clasifica como la osmosis. Ha ocurrido algunos, cuando se hace este tipo de clases, ¿cierto? Uno puede hacer una diferencia entre osmosis y difusión. Déjame saber en los comentarios si te gustaría aprender qué diferencia hay entre osmosis y difusión para así mirar, ¿cierto? Y sacar un video luego, ¿cierto? Donde expliquemos más adelante osmosis versus difusión. Y vamos a entender esa parte de la aplicación de la biología, la ingeniería, la química, la física y demás. Quiero que miremos algo acá, ya viendo la parte más matemática de la difusión, porque en este video, cierto, estamos aprendiendo todo lo que necesitamos saber, ¿vale? Todo aquello básico, conceptual, que nos permite entender, cierto, la difusión de una manera clara y sencilla. Ahora vamos a mirar lo que es la clasificación, ¿vale? ¿Cómo se clasifican las difusiones? Entonces vamos a encontrar de que hay dos tipos de difusión, ¿vale? Entonces, fundamentalmente se distinguen dos tipos de difusión, es decir, hay dos maneras en la cual yo puedo hacer un movimiento de partículas, es decir, yo puedo tener una transferencia molecular de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Hay dos maneras para hacer eso. La número uno se llama la difusión de trazador y autodifusión. ¿Y esto qué significa? Que es una mezcla espontánea de moléculas que tiene lugar en ausencia de gradiente de concentración o potencial químico. Este tipo de difusión se puede seguir utilizando trazadores isotópicos, de ahí el nombre. Por lo general, se supone que la difusión del trazador es idéntica a la autodifusión, suponiendo que no hay un efecto isotópico significativo. Esta difusión puede tener lugar en equilibrio. Un método excelente para medir los coeficientes de autodifusión es el RMN, de gradiente de campo pulsado EPFG, en la que no se necesitan trazadores isotópicos. Básicamente es una parte más relacionada, en conclusión,
para que no se nos vuelva esto aquí como mandarín, que tiene que ver cuando, es decir, se le llama también difusión de trazador y autodifusión, ¿vale? Básicamente es cuando la mezcla tiene lugar cuando no hay gradientes de concentración, ¿vale? Eso en pocas palabras. Cuando yo no tengo un gradiente de concentración en la difusión, estoy hablando de difusión de trazador o autodifusión. Matemáticamente hablando, es mucho más entendible que solamente leer el concepto. Eso lo vamos a mirar más adelante. Y la otra forma en la que ocurre la difusión es la siguiente. Vamos a mostrarla por acá para que la miremos y la entendamos claramente, ¿vale? Que vamos a mirar entonces la otra forma en la cual ocurre la difusión y se llama la difusión química. Esta difusión química ocurre en presencia de un gradiente de concentración. Ahí la diferencia es muy fácil. Dos tipos de difusión. Una difusión cuando tengo un gradiente que se llama autodifusión y cuando tengo el gradiente. Cuando tengo el gradiente le voy a llamar difusión química. Entonces ocurre en presencia de un gradiente de concentración o potencial químico y da como resultado un transporte neto de masa. Este es el proceso descrito por la ecuación de difusión. Esta difusión es siempre un proceso de no equilibrio. Aumenta la entropía del sistema y acerca el sistema al equilibrio. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a mirar esta parte que tenemos por acá de abajo, que es súper importante para ampliar este concepto. Vamos a bajarlo un poco y vamos a mirar esta parte de acá, ¿vale? Muy bien, miremos. Los coeficientes de difusión para estos dos tipos de difusión son generalmente diferentes, porque el coeficiente de difusión para la difusión química es binario e incluye los efectos debido a la correlación del movimiento de las diferentes especies difusoras. Vamos a mirar algo acá para ir ampliando esta parte teórica de la difusión. Ya aprendimos que la difusión, cómo ocurre, vimos la parte práctica, aprendimos de que hay dos tipos. Vamos a mirar lo que es sistema de no equilibrio, ¿vale? Dado que la difusión química es un proceso de transporte neto, el sistema en el que tiene lugar no es un sistema en equilibrio, es decir, no está en reposo. Muchos resultados de la termodinámica clásica no se aplican fácilmente a sistemas que no están en equilibrio. Sin embargo, a veces ocurren los llamados estados cuasi estacionarios, donde el proceso de difusión no cambia en el tiempo, donde los resultados clásicos pueden aplicarse localmente. Como sugiere el nombre, este proceso no es un verdadero equilibrio, ya que el sistema no está evolucionando. Entonces ahí vemos un poco eso. Esa es una parte también que se profundiza en cursos superiores, así que solamente quiero darte como alguna idea, ¿vale? Vamos a mirar ahora otra parte importante de la difusión, ¿cierto? Vamos a mirarla por acá. Vamos a mirar parte importante. Como te decía al principio, la difusión ocurre en líquidos y gases. Específicamente uno puede estudiar la difusión molecular de un gas y hacerlo, ¿cierto?, muy puntual. Por ejemplo, el transporte de material en un fluido estancado o a través de las líneas de corriente de un fluido en un flujo laminar ocurre por difusión molecular. Se pueden prever dos compartimientos adyacentes separados por un tabique, lo mismo que hemos visto acá en el simulador, básicamente lo que estoy leyendo, que contengan gases puro A y B. Se produce un movimiento aleatorio de todas las moléculas, de modo que después de un periodo las moléculas se encuentran alejadas de sus posiciones originales. Acá, si mírate, si yo quito el divisor, ya las moléculas no están en donde estaban, o sea, ya se han desplazado y es lo que estamos leyendo, ¿vale? Ya no van a estar en el mismo lugar. Si se elimina la partición, algunas moléculas de A se mueven hacia la región ocupada por B. Su número depende del número de moléculas en la región considerada. Al mismo tiempo, las moléculas de B se difunden hacia las regiones o los regímenes anteriormente ocupados por A, puro. Finalmente, se produce una mezcla completa. Entonces, es lo mismo que estábamos practicando. Vamos a bajar por acá para que miremos algunas cosas importantes. Y ahora sí vamos a mirar la parte matemática que, como te digo, se va a profundizar en próximos videos. Esta variación expresada matemáticamente como menos dc A entre dx es una derivada, donde Ca es la concentración de A. El signo negativo surge porque la concentración de A disminuye a medida que aumenta la distancia x. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué?
Porque recuerda que aquí cuando miramos las flechas, toda esta parte azul, ¿cierto? La concentración va a cambiar a medida que aumento la distancia, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estoy aplicando, o lo que nos trata de decir la fórmula es, mira, a medida que te alejes, ¿cierto? Por eso es negativo, va a depender de una distancia. Por eso aquí tenemos un dx, ¿cierto? Entonces, el signo negativo surge porque la concentración de A disminuye a medida que aumenta la distancia X. De manera similar, la variación en la concentración del gas B es menos dCB entre dx. La velocidad de difusión de A, NA, depende del gradiente de concentración y de la velocidad media con la que las moléculas se mueven en la dirección X. En pocas palabras, esta relación está expresada por la ley de Fick. Y esta, ¿cierto?, es la fórmula. NA es igual a menos DAB entre DCA entre DX. Ojo, solo aplicable para movimientos sin volumen. Donde D, esta de acá, es la difusividad de A a B. Eso se puede calcular, lo vamos a aprender en próximos videos. De A a B, proporcional a la velocidad molecular promedio y por lo tanto dependiente de la temperatura y la presión de los gases. Es decir, ese movimiento difusivo depende de la presión y va a depender de la temperatura. La tasa de difusión Na generalmente se expresa como el número de moles que se difunden a través de la unidad de área en la unidad de tiempo. Vamos a bajar para seguir leyendo y aprendiendo acerca de esta parte matemática que es súper importante. La presión parcial, aquí hay una demostración matemática que no quiero entrar en detalles porque, como te decía, la vamos a ver en próximos videos. De esta manera hemos terminado este video. Espero que te haya gustado, que hayamos aprendido de una manera diferente, donde es importante saber la parte teórica, pero a la vez practicarla enseguida. Así que déjame saber en los comentarios qué te pareció el video. Déjame saber las aplicaciones de difusión que conozcas y qué ideas tienes para seguir aprendiendo este tema de la transferencia de masa. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Es un poeta. ¡Es un poeta!